Hola, hola, estimados estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Te saluda el profesor Carlos Eduardo Bayón Aldana y en esta oportunidad para presentarte la experiencia de aprendizaje número 2. El día de hoy estaremos abordando la primera actividad de esta nueva experiencia de aprendizaje. Esta actividad se titula ¿Qué está pasando con las familias? Y te cuento que esta actividad consta de dos partes y el día de hoy estaremos viendo la primera parte, la cual se titula Noticias familiares. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades. ¿Qué vas a aprender el día de hoy? Vas a aprender lo siguiente. Aprenderás a relacionar información a partir de las lecturas sobre los cambios que se han generado en las familias a causa de la pandemia, reflexionando acerca de las dificultades y oportunidades para el fortalecimiento de los vínculos familiares. Mira, qué interesante, ¿verdad? Entonces vamos a mirar cómo está nuestra familia, qué cambios se han generado a partir de la situación que estamos viviendo desde ya hace más de un año. Entonces vamos a reflexionar a partir de estas dificultades y cómo estas dificultades se pueden convertir en oportunidades que podemos aprovechar con los miembros de nuestra familia. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitarás? Vas a necesitar lo siguiente, vas a necesitar tu cuaderno u hojas de reuso. Recuerda que aquí vamos a trabajar con las competencias de comunicación, así que si tienes tu cuaderno, puedes utilizar tu cuaderno de comunicación. Además, vamos a utilizar lapiceros y lápices de colores y otros materiales que creas necesarios. ¿Qué lograrás desarrollar en esta actividad? Atento y atenta. Interpretar información sobre textos vinculados a los cambios que se han producido en las familias del país. Mira, vamos a interpretar entonces, pero para ello vamos a tener que leer algunos textos y en base a eso pues nosotros vamos a poder interpretar esa información. Reflexionar sobre los cambios en las familias peruanas y a partir de ello identificar qué otras situaciones similares se producen en mi contexto o en otras familias del país. Muy bien, entonces lo que nos quiere decir esto que en la reflexión que vamos a hacer vamos a ir nosotros también identificando estas situaciones que de repente pueden producir en nuestra propia familia. Vamos a comparar entonces a estas situaciones y ver cuál de ellas también se pueden producir dentro de nuestro hogar o de repente en otras familias o en todo el país, ¿verdad? Muy bien. Ahora piensa y responde en lo siguiente. ¿Te gusta dialogar sobre tus experiencias o ideas con otras personas? ¿Cómo te sientes cuando lo haces? Muchas veces nosotros tenemos algún familiar cercano con quien tenemos más confianza o de repente tenemos un amigo o una amiga, ¿no? Al cual le contamos nuestras cosas, le contamos cómo nos sentimos, qué nos ha sucedido en el día, cómo nos ha ido y algunas de repente situaciones que nos preocupan, ¿verdad? Siempre contamos con una persona allí. Entonces, cuando dialogas sobre estas experiencias o ideas con otras personas, ¿cómo te sientes cuando lo haces? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes alegre? ¿Sientes que puedes confiar en las personas? ¿Sientes de repente alegría al poder compartir estas experiencias y alguien te puede dar ese apoyo o algún punto de vista o alguna recomendación, ¿verdad? Entonces aquí vamos a pensar un poquito cómo nos sentimos cuando compartimos estas experiencias con otras personas, ¿de acuerdo? Entonces, ya una vez que hayas hecho esto, a continuación vamos a mirar una carta que escribió una niña en estos tiempos de pandemia. Ella por la dificultad que se presentaba al no poder de repente viajar, ¿no? Conversar con sus amigos, entonces trató de comunicarse a través de esta carta. Las cartas hoy en día no son muy utilizadas, pero todavía son útiles, ¿verdad? Para poder comunicarnos. Entonces ahí tenemos esta carta que nos está compartiendo una niña. Lo primero que tenemos que hacer como buenos lectores, recuerda, es que nosotros debemos mirar todo el texto en su conjunto para ver cómo está organizado, cómo está estructurado, qué partes tiene, si tiene títulos, subtítulos, cómo está conformado o distribuido.
Por ejemplo, si tiene párrafos o si tiene cuadros, gráficos y todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí entender la forma de lectura que voy a utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces una vez que ya hemos observado este texto, ahora vamos a aplicar algunas estrategias que se pueden desarrollar antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. ¿De acuerdo? Muy bien. Antes de la lectura vamos a pensar y responder a las siguientes preguntas, ¿de acuerdo? Recuerda que todo buen lector se hace preguntas él mismo antes de comenzar a leer el texto. Y estas preguntas pueden ser las siguientes. ¿De qué crees que tratará la carta que vas a leer? ¿De qué crees que esta niña nos podrá compartir en esta carta? ¿Qué información irá a poner? Sería bueno ir pensando en ello. ¿Qué crees que contará? ¿Le irá a contar alguna experiencia que habrá pasado en su familia o irá a contar alguna experiencia que habrá pasado de repente en sus clases virtuales u otro tema de repente, ¿verdad? ¿Querrá la niña dar algún mensaje? ¿Cuál crees que será? ¿Cuál será el mensaje que quiere comunicar esta niña al escribir la carta? ¿Y a quién se la irá a escribir también, verdad? ¿Contará algo sobre su familia? ¿Qué crees que pueda haber pasado en su familia durante la pandemia? ¿Le habrá sucedido algo similar de repente a lo que ha sucedido en tu familia? ¿Habrá tenido alguna experiencia similar al resto de familias en nuestro país? ¿Qué crees entonces que va a contener esta carta? Sería bueno que tú leyeras estas preguntas, te las hagas a ti mismo y trates de responderla. Recuerda que estas preguntas nosotros nos las hacemos antes de iniciar la lectura como una forma de anticipar lo que quiero encontrar en el texto, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora vienen algunas sugerencias que puedes utilizar durante la lectura. Entonces, al leer la carta, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. Atento. Realiza una primera lectura de toda la carta hasta el final. Así te darás cuenta o así te darás una idea general de lo que se trata en ella. Luego, haz una relectura más pausada y detente en las partes que no comprendas. Mira, entonces hay que aplicar esta estrategia. Una lectura general, luego una segunda lectura pero más pausada, y si hay algún término que no conozco o alguna frase que no pueda comprender muy bien, entonces voy a pensar y descubrir el significado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a reconocer a la autora o al autor de la carta y para quién ha sido escrita. Recuerda que en una carta hay una persona o un remitente que envía la carta, ¿cierto? Y también en una carta hay un destinatario, o es decir, una persona que recibe la carta, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar nosotros de descubrir quién es el remitente y quién es el destinatario de esta carta. Piensa y descubre el propósito de quién escribió la carta. ¿Cuál habrá sido el propósito? ¿Con qué finalidad habrá escrito esta carta? Entonces vamos a ir nosotros al momento que vayamos leyendo, descubriendo cuál ha sido el propósito de haber escrito esta carta. Conforme vayas leyendo, compara lo narrado con situaciones similares o diferentes. Eso es muy bueno también. A medida que vamos leyendo, vayamos imaginando de repente con algo que nos haya sucedido o hayamos tenido alguna experiencia similar o que sea completamente diferente también, ¿no? Entonces, debes seguir estas recomendaciones para poder garantizar una buena comprensión del texto. Bien, entonces aquí tenemos la carta que nos está compartiendo esta niña. Entonces, esta carta la escribió Fátima, dice. Es la carta que escribió Fátima a su primo Fabián, con quien no se comunicaba desde que empezó la emergencia sanitaria en nuestro país. ¿Recuerda cuándo inició la emergencia sanitaria en nuestro país? Fue el año pasado, ¿verdad? En el mes de marzo. Muy bien. A Fabián le gustó mucho recibir una carta de su prima después de tanto tiempo, así que decidió compartirla. ¿Qué le habrá escrito? Muy bien, entonces nosotros vamos a descubrir el contenido ahora de la carta que escribió Fátima a su primo Fabián. Lo primero que vamos a hacer en esta parte, entonces, ir viendo
parte por parte nuestra carta. ¿De acuerdo? Vamos a ir leyéndola todos juntos y recuerda que tú también en casa puedes pausar el video e iniciar la lectura de la carta. Ahí tenemos la primera parte, entonces dice Pucallpa, 6 de abril de 2021. Fabián, ¿cómo estás, primito? Muy bien. Aprovecho el viaje del tío Carlos para enviarte esta carta hasta tu linda ciudad de Aymaraes. Hasta ahora no pudimos ir a visitarlos porque sigue la pandemia. Desde que empezó la pandemia, muchas cosas han cambiado. Lo que más me ha extrañado es ir al colegio, conversar con mis compañeras y compañeros, ver a mis maestras y maestros, jugar en los recreos y, aunque no lo creas, hacer las tareas en grupo. Sí, antes no valoraba el colegio, ahora me doy cuenta de lo divertido e importante que es. Muy bien, mira lo que nos expresa Fátima en esta primera parte, ¿no? Ella dice que está extrañando mucho el colegio y está extrañando muchas cosas que se hacían antes de que llegara esta pandemia a nuestro país, ¿verdad? Nos podíamos reunir, podíamos jugar, podíamos de repente hacer trabajos en grupo, visitar a nuestros amigos a sus casas, y ella está recordando todo eso, pero ella también da aquí una idea muy importante, que antes no valoraba mucho las actividades del colegio, como por ejemplo reunirse con los amigos, hacer las tareas en grupo y todo ello, pero ahora ya se está dando cuenta que eso era algo divertido e interesante e importante también para sus aprendizajes. Continuemos. Bien, ahora vamos a ver la segunda parte de nuestro texto. Pero, a pesar de todo, quedarnos en casa también nos ha traído cosas positivas, pues he podido pasar más tiempo con mi mamá y mis hermanos. Ahora almorzamos juntos casi todos los días y ella nos ayuda a estudiar. A veces jugamos juntos en familia, preparamos algunos dulces por las tardes, vemos televisión y tenemos más tiempo para conversar. Antes no pasaba eso. Además, con mis hermanos nos organizamos para limpiar la casa e, incluso, entre todos, hemos pintado la sala. Como ves, este tiempo nos sirvió para compartir y comunicarnos más en familia. Mira, en los párrafos anteriores Fátima veía los aspectos negativos, ¿te das cuenta? Y acá en este nuevo párrafo lo que dice que a pesar de esas dificultades, ella pudo haber sacado provecho de todos estos aspectos negativos, como por ejemplo ahora tienen más tiempo en familia, se ayudan entre ellos, organizan sus actividades en la casa, entonces tienen más tiempo para disfrutar, ¿verdad? Lamentablemente, mi papá no pudo estar con nosotros. Cuando él estaba trabajando en Paita, empezó la inmovilización social. No pudo regresar y se quedó hasta septiembre. Lo extrañamos mucho y él también. Durante su ausencia, mi mamá se hizo cargo sola de toda la casa. Fue muy difícil para ella, pero demostramos que una familia unida supera cualquier problema. Te cuento que en agosto el abuelito Edwin se contagió de COVID-19 y estuvo muy grave. Pasamos días de mucha angustia, pero pudo recuperarse. Ahora todos somos más cuidadosos y seguimos todas las medidas de prevención para no enfermarnos. Mira qué interesante lo que nos ha compartido Fátima, ¿verdad? Ella tenía un modo de vida antes de la pandemia, hubieron algunas dificultades, su papá estaba lejos, su mamá se había quedado a cargo de toda la casa, eso es muy difícil, complicado. Han surgido algunos cambios en su familia a partir de que su abuelito se contagió, ¿verdad? A partir de allí pues ha significado un cambio tremendo porque ahora ya son mucho más cuidadosos con las cosas. Nuestros primos Paula y Miguel te mandan muchos saludos. Ellos me han contado que a veces se ponen tristes por algunos problemas en su familia. Tú sabes, su casa es pequeña y su familia es numerosa.
Como no pueden salir, dicen que se aburren, se estresan y algunos se ponen de mal carácter. Paula dice que necesita hacer algo para ayudarlos y ya está pensando en lo que hará. Espero que ustedes estén bien. Cuídense mucho porque tenemos que vernos cuando todo esto pase. Dale un beso de mi parte a la mamita Matilde. Un abrazo, Fátima. Muy bien, entonces, ¿qué te pareció la carta que ha escrito Fátima? Muy interesante, ¿verdad? Le ha escrito a su primo Fabián. Entonces aquí con estos datos tú ya puedes identificar, por ejemplo, quién es el autor o autora de la carta y quién es la persona que ha recibido la carta, a quién está dirigida, ¿verdad? Y además también ya hemos podido identificar cuál es el propósito de esta carta, ¿verdad? Y algunos otros datos más que antes no teníamos. Ahora ya tenemos toda la información completa. Y ahora pues ya vienen el tiempo o la parte después de la lectura. Después de la lectura vamos a hacer lo siguiente. Luego de leer responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata principalmente la carta? Entonces lo que vamos a hacer aquí es recordar. Recuerda que tú puedes volver al texto nuevamente, leerlo de repente de manera más pausada y luego poder responder a estas preguntas. ¿De qué trata principalmente la carta? ¿Qué situaciones familiares comenta Fátima? Nos ha comentado varias cosas ahí, ¿verdad? Entonces vamos a identificar cuáles son esas situaciones familiares. ¿Por qué crees que habrán sucedido estas situaciones? ¿Por qué crees? ¿A qué se ha debido? ¿Ha habido un problema muy grande? ¿Cuál ha sido esa situación entonces que ha generado todo lo que ha tenido que pasar Fátima en su familia? ¿Qué situaciones similares has vivido en tu familia? Recuerda todo lo que hemos vivido desde el año pasado, desde que comenzó todo el tema de la pandemia hasta ahora. ¿Qué situaciones parecidas ha sucedido en tu familia que Fátima también ha estado contando en la carta? Los vas a identificar y los vas a anotar aquí. De las personas mencionadas en la carta, ¿quién o quiénes han sido las más perjudicadas y de qué manera? Ya, vamos entonces a mirar de quiénes nos comenta Fátima ahí, de qué personas nos está comentando en su carta y vamos a identificar qué personas han sido las más afectadas o perjudicadas y de qué manera. Fátima dice que una familia unida supera cualquier problema. ¿Qué opinas sobre esta afirmación? Mira, aquí vamos a dar un punto de vista. Recuerda que aquí queremos nosotros ver la forma o qué es lo que tú estás opinando con respecto a esta frase que ha dicho Fátima. Vamos entonces a pensar un poquito aquí sobre esta frase y vas a poder dar tu opinión. Paula piensa que es necesario hacer algo para ayudar a sus familiares a sentirse mejor en casa durante este confinamiento. ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Por qué? ¿Tú crees que es importante que nosotros participemos también para ayudar a nuestras familias a sentirse mejor? ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces aquí vas a poder dar tus propios comentarios. Ahora te toca a ti, ahora es tu turno, así que preparados. Te invitamos a elaborar un organizador visual en el que se observen de manera diferenciada las situaciones problemáticas producidas en las familias a partir de la pandemia y, de otro lado, las situaciones positivas que se han generado. Recuerda que, como dice Fátima, no todo va mal, pues siempre se puede rescatar algo positivo, incluso en medio de las situaciones adversas. No te preocupes que aquí te vamos a ayudar, te vamos a dar algunas pautas para que tú puedas elaborar este trabajo. Te sugerimos que selecciones un diseño que te permita observar los dos tipos de situaciones que estás identificando. El siguiente ejemplo es un diseño que podría servirte, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí vamos a poner el título, ¿qué situaciones problemáticas y qué oportunidades presenta la familia de Fátima? Entonces aquí luego lo que vamos a hacer es considerar dos recuadros
¿no? Dos partes donde vamos a poner las situaciones problemáticas y las oportunidades para la familia, o en todo caso son las situaciones positivas, ¿de acuerdo? Entonces debajo de cada una de ellas vamos a colocar espacios donde vamos a ir identificando cada una de estas situaciones, que pueden ser 2, 3, 4, 5, las que tú identifiques, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Una situación problemática, por ejemplo, no estar presencialmente con mis compañeros y compañeras. Eso también nos relataba en la carta de Fátima, ¿verdad? Entonces, esa es una situación problemática. Pero ¿cuál sería la oportunidad? El hecho de no estar presencialmente con mis compañeros y compañeras y ahora estar en la casa. ¿Cuál será la oportunidad para nuestra familia? Para nuestra familia, entonces la oportunidad sería que vamos a tener más tiempo para compartir con los integrantes de nuestra familia. ¿Te das cuenta entonces cómo una situación problemática podemos identificarle la oportunidad que nos brinda? O sea, no todos son problemas, sino que siempre que haya un problema, siempre va a haber algo positivo que rescatar de ello. Entonces, tú vas a identificar otras situaciones y vas a completar el cuadro. Ahora vamos a aplicar lo aprendido. La lectura y análisis de la carta de Fátima te ha permitido reflexionar sobre los cambios que ha producido la pandemia en algunas familias. ¿Qué otros cambios o situaciones han ocurrido en las familias que conoces? Entonces aquí lo que tú vas a hacer es identificar qué otros cambios se han producido, no solo en tu familia, sino también en otras familias que de repente han sido muy similares, ¿verdad? Entonces vamos a responder a esta pregunta. Recuerda hacerlo, ¿de acuerdo? Ahora es momento de autoevaluarnos y aquí te presento la ficha de autoevaluación con los siguientes criterios. Interpreté información en la carta que leí, reflexioné sobre los cambios que se producen en las familias, identifiqué otras situaciones similares que se producen en mi familia o en otras familias del país. Muy bien, aquí lo que vas a hacer es responder de manera responsable y sincera sobre cómo vas avanzando con tus aprendizajes, ¿de acuerdo? Recuerda que aquí necesitamos mucha sinceridad de tu parte si es que lograste cada uno de estos criterios o si necesitas ayuda. Hemos llegado a la parte final, estimados estudiantes, de nuestra sesión del día de hoy, así que te recuerdo que nos sigamos cuidando. Usa tu mascarilla, hay que lavarnos las manos, si salimos hay que utilizar el alcohol y mantener la distancia social entre las personas. Así que de esta manera nos estaremos protegiendo y estaremos protegiendo a todos los miembros de nuestra familia para permanecer juntos siempre. Hasta la próxima clase.